Ratificando su sintonía en la política de lucha contra los flagelos que atenazan a la sociedad, el Ministerio Público manifestó su respaldo a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI, propuesta por la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, respetando los órganos de ley y justicia del país. No obstante, en recientes declaraciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, reflexionó que si bien no se tienen los avances que se requerían, tampoco se puede hablar de retroceso, pero sí se debería de tener un poder judicial que responda a las expectativas del país. Una comisión internacional no vendrá a solucionar los múltiples problemas que afronta Honduras, como son los serios desafíos frente a las redes de corrupción, la impunidad, criminalidad organizada y narcotráfico. Sin embargo, el sistema de justicia ha mostrado avances importantes en años recientes. Por eso nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que indefinidamente extranjeros dirijan algunos actos de justicia. Analizaremos la solicitud de Estado y la postura de Naciones Unidas, y en torno a eso vamos a definir nuestra postura como Poder Judicial, planteó el magistrado presidente, que evocó a un vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI. Él entregó un listado donde estaban todos los casos de corrupción que investigaban y pudo comprobar que había preferencia en la selección de los casos, cuestionó Argueta. El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, apuntó que la CICI deberá ser independiente y protegida para el gobierno que por capricho la expulse, como pasó con la MASI, con experiencia que se tiene que hay que actuar para que la misión esté resguardada hasta internacionalmente, de manera que pueda estar mínimo 2 periodos de gobierno, porque nuestro sistema de justicia no ha logrado crecer ni madurar. Por ello urge la tutela y la asistencia internacional, concluyó. La misiva del Ministerio Público afirma que la agencia internacional aborda la lucha contra estos flagelos porque se relacionan con el desarrollo económico y social y la vigencia del Estado de Derecho. La corrupción no solo violenta la normativa vigente, también ataca el sistema de valores de la sociedad con devastadores efectos que van desde sustraer los recursos públicos que deben ser orientados a la salud, educación, vivienda, infraestructura, hasta el desánimo por el trabajo honesto, desmoralización de la sociedad y generación de una especie de subcultura del enriquecimiento fácil. En el pasado reciente, Honduras acudió al mecanismo de una misión internacional, la MASI, bajo el auspicio de la OEA, y que en el desarrollo de sus funciones en el país encontró siempre en la Fiscalía General un total apoyo en cada una de sus actividades. Ahora, con el arribo previsto de la CICI, la Fiscalía General de la República manifiesta su completo e irrestricto apoyo a que se lleve a cabo tal propósito, pero garantizando a la misma total independencia en su diseño, conformación, instalación y funcionamiento, libre de cualquier tipo de injerencia indebida, asegurándose que sea un proyecto sostenible en el tiempo, al establecerse por un periodo extendido y no breve, para evitar la experiencia del fin abrupto de la MASI. La lucha contra la corrupción requiere que los estados, la sociedad y la comunidad internacional organizada y que las acciones institucionales respondan a los propósitos y a una estrategia integral coordinada y coherente. Estamos seguros que, con el concurso de todos, podremos construir las condiciones para un pleno desarrollo que permita empleo y reducción de la pobreza, haciendo de Honduras un país donde todos puedan procurarse para sí y los suyos trabajo, educación, salud y bienestar, todo ello en paz y armonía. Muy buenos días, Honduras. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida esta mañana al foro La Entrevista. Andrea Hernández con mucho gusto les acompaña con importantes panelistas en este foro. Importante también el tema. Independencia piden las instituciones ante la llegada de la CICI al país, esta Comisión Internacional contra la Corrupción que genera también grandes expectativas en la investigación de casos. Así que vamos a darle la bienvenida de inmediato al doctor Denis Castro Bobadilla, también estudioso de las leyes y expresidente del Congreso Nacional. Muy buenos días, doctor, es un gusto saludarlo esta mañana. Gracias igualmente, gracias al público por permitirnos ingresar a su hogar esta mañana. Es un placer. Nos acompaña también el abogado coordinador de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Mario Díaz. Buenos días. Muy buenos días, Andrea, y gracias por la invitación. Gracias, abogado. Y vía Zoom nos acompaña Omar Rivera, director del Foro Nacional de Convergencia. Buenos días, Omar. Buenos días, Andrea. Muy buenos días igual a quienes nos acompañan en el set. Muy contento de estar aquí para poder profundizar sobre esta temática tan importante para el país en general, pero particularmente para la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Gracias. Vamos a iniciar de inmediato con este foro. Este tema es importante, es un tema de interés nacional. Sin duda no es desconocido que la corrupción pues, nos ha quitado tanto, y en relación a presupuestos, en relación a lo que venimos arrastrando desde hace muchos años, pues las condiciones que se encuentra el país en este momento es en mucho por causa de la corrupción. Así que vamos a hablar de la llegada de la CICI, de esta Comisión Internacional de la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de investigar, pero ahora con la llegada también de iniciar procesos judiciales en contra de los que han cometido este tipo de actos en el país. ¿Cómo consideran que llega la CICI y cómo consideran en diferencia en relación a la MASI cuando estuvo aquí en Honduras? Vamos a iniciar con el doctor. Muchas gracias. Mire, cuando nosotros estábamos en el Congreso, entró prácticamente en funciones la MASI, que es la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad. En el ínterin del trabajo, su servidor escuchó las expresiones de jefes de bancadas, de personalidades del país, porque cuando Honduras firma este tipo de convenios y les da el plácet para integrarse a la nación, a los diferentes servicios que se van a dar, creo yo que, a pesar de todo lo dicho, la Cancillería tiene mucho que ver en los aspectos atinentes a cuál va a ser el funcionamiento y cuáles van a ser las atribuciones y el límite de esas atribuciones que se van a dar. Las constantes que ocurrieron en los últimos años y que llegó un momento en que la MASI fue expulsada del país prácticamente, fue una decisión que tomaron la mayoría del Congreso. Yo fui uno de los que se opuso. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo expulsan y por cuál es la razón por la cual este servidor votó en su momento para que no se fuera? Por lo siguiente, los que se quejaban de la MASI se referían y tenían, si usted lo analiza bien, una cosa es una institución o un organismo integrado y enviado por la OEA, en este caso la MASI, a cooperar, a acompañar en lo mejor de lo posible, dado el fracaso que tenemos nosotros, porque hay que decirlo, el fracaso de Honduras es la investigación criminal, la inseguridad laboral de aquellos que administran justicia o la inseguridad de los que se encargan de investigaciones. Y obviamente el país tiene ese hándicap hace años. En Honduras hemos hablado hasta el síndrome del hartazgo, de las deficiencias investigativas y de la escasez de medios de prueba en muchos casos. No es una prueba objetiva, como debe ser la prueba, objetiva, permanente, indubitable, para que el juzgador pueda sentirse seguro de lo que ha hecho. Cuando las personas que se referían a la MASI empezaron a mencionar aspectos que es correcto, pero que ya estaba firmado el documento por el cual se hizo el trámite en la OEA, y pienso yo que debería de considerarse en determinado momento si va a venir la CICI poner las cartas sobre la mesa, cuál va a ser la planificación y la reglamentación de sus funciones. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que darse cuenta que hubo un funcionario, por ejemplo, de la MASI, que venía a estos foros y ventilaba las causas que estaban conociendo en forma pública, lo cual es prohibido en el Ministerio Público, es absolutamente prohibido por una ley, una reforma de la ley, que cualquier fiscal se refiera a los asuntos sometidos a su conocimiento y ventile las resoluciones judiciales y todo lo que tiene que ver sobre las causas que están sometidos a como tal. Y lo mismo le prohíbe a los jueces. Ningún juez puede venir a un foro de este tipo y hablar de un caso en específico, sino en cuestiones generales. Sin embargo, esta persona se desempeñaba, lastimosamente, fue a colegios profesionales, prácticamente a dar segunda de apoyo a las personas políticas. Se presentaba a foros, discutía públicamente estos aspectos, y en Honduras
Si ambas organizaciones, y la organización policial también tiene esa prohibición, que es un auxiliar de la justicia, no puede ventilarse públicamente los asuntos sometidos al conocimiento del personal del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la misma policía. Es una norma ética muy bien establecida y para respeto del sistema en sí judicial, pero en este caso no ocurría. Luego, darse cuenta que el marco legal actual de Honduras es uno y el marco legal de que ocurrió cuando vino la MASI es otro. Y nosotros somos aquellos que componemos las cargas, o sea, la ley, de acuerdo al interés particular. En el Congreso Nacional, usted lo ha visto en los últimos años, señorita, y el público ha sido testigo, que se van componiendo las cargas de acuerdo al interés y sobre todo en materia penal y en materia, digamos, algunos aspectos en materia procesal penal. Antes decía la Constitución un aspecto, posteriormente se cambió. Antes decía que la última acción que pudiera hacer un juez es enviar a la cárcel. Volvimos a una etapa prácticamente de encarcelamiento por una serie de delitos y no importando la edad y una serie de cosas, tuvimos que hacer una legislación especial para determinadas edades, determinadas patologías, determinadas cosas, y así sucesivamente. Nadie se opone, conociendo la falencia que tenemos, es igual que actualmente en problemas de salud del país, la cooperación internacional, el auxilio de personas con conocimiento de tales, pero no deja de ser menos cierto que el marco legal que ya existe en el país es con el que puede funcionar una institución. Dos, la discrecionalidad en el manejo de los asuntos, esto de ventilar públicamente, lo podemos hacer las personas en forma particular y que no pertenezcamos al sistema judicial. Por ejemplo, el distinguido amigo de don Omar Rivera, dentro del proceso investigativo de depuración de la policía, ¿qué es lo que no conoció? Pero él no podía ventilarlo públicamente porque la norma ética de la Secretaría de Seguridad y las demás, ellos trabajaron como un cooperante del sistema judicial, tenían que guardar secreto y deben de guardar. No, el secreto es porque hay uno de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y un artículo constitucional que establece la presunción en un caso y en otro establece la inocencia hasta tanto no sea condenado en juicio y una vez se encuentre firme esa condena. Y esto de ventilar nos tuvo en un zipizape permanente a través de los medios. Y yo soy de los que creo por formación, porque en este campo yo me formé fuera de Honduras, ningún caso debe ventilarse a través de los medios de comunicación y justo por aquellas personas que tienen que ver con el proceso investigativo o con el aspecto judicial. En esto, señorita, quien debe de poner cuáles van a ser las bases, porque acuérdese que vienen con una inmunidad diplomática que el Estado de Honduras deberá reconocerles a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la Convención de Viena sobre estos temas establece, si le van a reconocer inmunidad diplomática, y establece cuáles son los parámetros de la conducta diplomática de un funcionario internacional. Aparte de estar exentos de impuestos, aparte de la parte económica, aparte de la infraestructura, aparte de vehículos, carros, esto y el otro, todo eso se tendrá que establecerlo la Cancillería de Honduras porque es quien establece esa relación. No es el Poder Judicial, ni es el Ministerio Público, es la Cancillería de Honduras. Y debe de ser, como siempre a mi criterio, un acompañante con discrecionalidad. Este su servidor acompañó el sitio donde más trabajé durante, creo que fueron 4 o 5 años, fue en el Poder Judicial de El Salvador. Y su servidor conoció varias cosas interesantes en ese Poder Judicial de El Salvador. Y usted nunca me ha oído comentar, ni yo comenté jamás, porque la discrecionalidad sobre los asuntos que yo estaba conociendo en el Poder Judicial de El Salvador, en la contratación que yo tuve, ahí decía que yo no podía ventilar
públicamente los asuntos relacionados a lo que yo conociera. Pero yo lo tenía por escrito. Pero en Honduras, bienvenida a la MASI. Y usted va a ver que en este foro y en un foro de otro canal y en el otro foro se llevaba un funcionario de la MASI casi todos los días en televisión en foros. Y casi abrazando a los que eran candidatos políticos de determinados sectores en colegios profesionales. Entonces, eso como que va a resquebrajar la estructura de seriedad institucional, más otros aspectos que ya no le puedo mencionar yo, fue la decisión de que la MASI vacara en su servicio en el país. Formo parte de los ciudadanos que estamos de acuerdo que Honduras necesita un acompañamiento, pero ¿cómo va a creer que yo me voy a poner a decirle a un juez, en el caso mío, en El Salvador, que no estoy de acuerdo con su sentencia, que yo tal cosa, que nos parece que debería de estudiar más? Una serie de frases que realmente desdicen de un funcionario internacional. Usted tiene que darse cuenta que hay sus limitantes. En todo en esta vida hay un limitante, hay una línea roja que uno no puede cruzar. Y un acompañamiento, por ejemplo, aquí constitucionalmente el proceso investigativo lo dirige la Fiscalía, así está. Pero tenemos 2 policías de investigación, de las cuales a veces lo que hacen es una confusión. Y dicen que los crímenes de alto impacto los debe investigar esta policía y lo demás, la otra. Y usted se va a dar cuenta que no ha ocurrido como tal. Por eso, creemos que la Cancillería de Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya debería estar redactando un documento, hacerlo público, escuchar a los diferentes sectores de la nación para las limitantes que puede tener, sobre todo en las normativas internacionales. Porque verbigracia, vamos a poner un ejemplo, si un funcionario de esto se refiere a algo personal a un individuo y está empujando para que los jueces resuelvan de tal manera, el juez se encuentra bajo la presión pública, no deja de ser menos cierto, y obviamente es orillado a un desprecio público. Lo mismo, la utilización del sistema penal nacional para efectos políticos es lo que nos tiene como estamos básicamente en el país. Cuando usted mira un parlamento que cambia las reglas del juego en materia judicial constantemente y moviendo las piezas, moviéndolas, se llama inseguridad jurídica en este campo. Y eso nos da entonces la situación que vivimos en estos países justo del Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador y Honduras mueven mucho la parte judicial penal, y obviamente la corrupción encuentra pastos sobre esto. Y fíjense que casualmente que las cuestiones penales han sido reformadas justo para beneficios, si se quiere, a producir impunidad en los actos de corrupción nacional. Vean qué interesante la participación del doctor Castro Bobadilla, y la misma pregunta voy a dirigirla a nuestros demás panelistas, porque las condiciones del país son críticas sin duda, y es necesario, como lo dice también el doctor, el apoyo y el respaldo de una comisión internacional. Pero en las condiciones que encuentra el país, dice el doctor, el tema de la discrecionalidad. ¿Qué opinaría usted, abogado? Bueno, yo creo que sobre el tema de la posible llegada de una comisión contra la impunidad en Honduras, pues puede verse de varios puntos de vista. Lo primero que a mí me gustaría mencionar es el tema referido a si Honduras necesita una CICIG en el país. Y yo considero que sí, efectivamente se necesita. ¿Por qué razones? Bueno, ya se ha dicho hasta la saciedad, el Estado de Honduras históricamente ha sido incapaz de poder enfrentar a esos monstruos que trabajan en los procesos de corrupción. ¿Sí? Porque la corrupción en Honduras no es nueva, no acaba de empezar, es histórica. Pero el Estado de Honduras en su conjunto nunca ha sido capaz de colocar a los corruptos y a los corruptores frente a la justicia. En ese sentido, entonces, la institucionalidad hondureña es débil, es incapaz, carece de los colmillos suficientes como para poner a estas personas en los estrados judiciales. Y, como bien decía aquí el abogado Denis Bobadilla, el proceso de investigación es el talón de Aquiles del proceso
de Justicia en Honduras. Eso es, yo creo que es lo primero. Lo otro que yo quisiera mencionar, porque me parece que es importante por cuestiones históricas, ¿cómo viene la MASI en Honduras? ¿Qué le precede a la presencia de la MASI en Honduras? Bueno, todos recordamos las marchas de las antorchas en contra de la corrupción en el Seguro Social, que había colapsado en términos de corrupción. Y fue la sociedad que se movilizó exigiendo que viniese a Honduras una comisión contra la impunidad, acicateado por los grandes casos de corrupción que ocurrieron en el Seguro Social. Entonces fue la movilización de las personas lo que posibilitó la presencia de la MASI. Recordemos que en ese momento el gobierno de turno le quiso salir al paso creando un sistema de combate a la corrupción interno y la gente dijo no queremos ese sistema porque consideramos que internamente no va a haber garantía de que efectivamente se combata adecuadamente los procesos de corrupción en el país. Entonces fue la propia gente la que al final, con su movilización, posibilitó la venida de la MASI al país. Y luego, pues esa opinión fue, digamos, apoyada por diversos sectores de la ciudadanía, dentro de los cuales muchos de nosotros, ya sea como ciudadanos, ya sea como jueces, estuvimos completamente de acuerdo y apoyamos esa causa. Luego la MASI se presenta en el país y ya una vez que empieza a tocar determinados intereses, evidentemente entonces se creó una conspiración en su contra que al final impidió que su mandato se prolongase. Independientemente de todas las consideraciones que pueda haber en cuanto a la conducta de ciertos funcionarios de la MASI en el país, que pudiéramos decir que no fueron adecuados a las circunstancias de su trabajo, creo que en general el trabajo que hizo fue muy importante. Se creó la UFESIC, que era una entidad y se fortaleció esa unidad, que era una unidad del Ministerio Público encargada de investigar, de dirigir los procesos de investigación en esos temas. Producto de la UFESIC, pues quedó la UFERCO, que no es exactamente lo mismo, pero más o menos se mantiene un legado ahí. Y luego, pues todos sabemos, vino la conspiración en contra de él y la MASI fue sacada del país. Creo que esas condiciones en el país han mejorado en el sentido que es desde la propia instancia estatal la que ahora posibilita la llegada de una comisión con mayor amplitud que la MASI en Honduras. Y yo creo que las condiciones son, aunque el país en general esté enfrentado a una situación complicada a nivel económico, a nivel político, etcétera, creo que hay ciertas condiciones que posibilitan considerar que la misión de la probable Sisi sea de mucho mayor nivel de eficacia para el país. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, uno, lo que dije, el Estado en su conjunto está solicitándolo. Ciudadanos y ciudadanas estamos acuerpando en gran medida esa posibilidad. Y además de eso se han desmontado ciertas trabas que desde el punto de vista legal impidieron que la MASI ingresara al conocimiento de ciertos temas. Por ejemplo, se ha desmontado la ley de secretos oficiales, que eso fue una condición, es decir, una solicitud que permanentemente hizo la MASI y nunca el Congreso Nacional anterior pudo lograr o dio esa posibilidad. Ahora ya no tenemos ley de secretos oficiales. Eso quiere decir entonces que la función de investigación va a tener un aspecto mucho más amplio. En ese sentido, yo creo que hay mejores condiciones para que la misión pueda tener un mejor desempeño y podamos tener un desarrollo continuado de la lucha contra la corrupción en el país. Sin duda, y qué bueno que lo menciona, abogado, porque ahora sin ley de secretos, que era, digámoslo así lo mencionaban ellos, una de las limitantes de la MASI para investigar ciertos casos de corrupción aquí en el país. Vamos a consultarle ahora al ingeniero Omar Rivera sobre este rol de la Sisi en las condiciones que se encuentra Honduras en este momento. Coinciden el doctor y el abogado en este tema de la necesidad de que llegue esta comisión internacional y que investigue estos casos de corrupción para que de una vez por todas se haga justicia en Honduras, aunque llegue a través de esta comisión internacional. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros desde un inicio, desde que en su momento la MASI llegó al país, estábamos convencidos que el apoyo externo especializado a fin de fortalecer el sistema de justicia en el país y la actuación de las instituciones operadoras de justicia y entes controladores del Estado es fundamental.
Yo estoy convencido que la decisión tomada por la presidenta de la República en solicitar a la Organización de las Naciones Unidas apoyo para la instalación en el país de una comisión que luche contra la corrupción y la impunidad en el país es pertinente. Sin embargo, creo que a fin de evitar yerros que en el pasado, por ejemplo, se cometieron con la MASI, hay que hacer algunas consideraciones que son esenciales. En primer lugar, creo que el debate debe de ser público, que la discusión tiene que ser transparente y que todo este proceso de negociación entre el gobierno y la ONU debe ser expuesto ante los distintos sectores de la sociedad, muy particularmente aquellos que están involucrados en estos temas relacionados a la justicia y la lucha contra la corrupción. Creo que un proceso unilateral por parte de las autoridades en la negociación y en la final concreción de un acuerdo pudiese en determinado momento ser un problema innecesario. Segundo lugar, creo que es muy importante definir con precisión cuáles son los alcances de esta misión en el país. Es fundamental definir con claridad los objetivos. En Guatemala, por ejemplo, inició la CICIG como un ente que investigaba la presencia o existencia de grupos paramilitares o grupos que cometían actos al margen de la ley y su acompañamiento a las autoridades para el desmantelamiento de los mismos y llevar a los tribunales de justicia a quienes estaban detrás de estas actividades ilegales. La medida pasó el tiempo y luego de un periodo bastante prolongado se fue transformando en una institución que acompañó al Ministerio Público en la persecución de algunos delitos vinculados especialmente a la corrupción. En el país recientemente, recuerden ustedes que la MASI tenía responsabilidades en términos de la prevención y combate a la corrupción, del tema de reforma al sistema judicial y lo que tenía relación con la reforma político-electoral. Ámbitos que lamentablemente no pudieron ser cubiertos de manera integral. Es decir, hubo mucho esfuerzo en algunos de esos sectores, sin embargo otros fueron tratados de manera bastante superficial y hasta débil en términos de lo que heredaron. En tal sentido que creo yo que ese debate, y ahí expertos como el abogado Díaz, el doctor y abogado Castro y otras organizaciones que tienen mucho conocimiento, instancias gremiales y operadores de justicia y entes contralores pueden colaborar en el debate, la discusión, para poder establecer cuáles son los alcances precisos. Otro elemento que parece no importante, pero creo que es fundamental, son los aspectos logísticos, los aspectos administrativos, los aspectos de arranque. Miren, yo en lo particular estuve bastante cerca del proceso de instalación de la MASI, en el monitoreo del mismo, y tomó más de un año generar las condiciones logísticas, administrativas, materiales, de contratación de recurso humano para que esta misión pudiese empezar a operar en el país. Si no se toman las decisiones pertinentes, si no se ponen a disposición los recursos, tanto de la cooperación internacional, tanto del gobierno de la República, aspectos vinculados hasta en la seguridad de los funcionarios que vienen, creo que eso pudiese ser un obstáculo que va a llenar de mucha frustración a los ciudadanos al no ver una respuesta inmediata. Otro aspecto que creo que es fundamental tomar en consideración previo al inicio de operaciones de esta comisión es que todavía existen algunos obstáculos
algunas limitaciones que no van a permitir el adecuado desenvolvimiento de una acción de persecución a los corruptos en el país. Hay mucha legislación heredada del Congreso pasado, hay mucha legislación inclusive aprobada por este Congreso que se pueden constituir como un problema a la hora de intentar garantizar una investigación integral, garantizar un proceso adecuado y una sanción ejemplar. Creo que son elementos esenciales. Por ejemplo, destaca todo lo referente al Código Penal y a otras legislaciones que en el pasado reciente fueron aprobadas. Finalmente, hay un elemento que también se constituye en un reto fundamental. Al margen de las posibilidades que tenga una misión de lucha contra la corrupción y una comisión de expertos internacionales, no habrá que desconocer que siempre, por mandato constitucional, tendremos un ministerio público, tendremos una Corte Suprema de Justicia, un Poder Judicial, tendremos un Tribunal Superior de Cuentas, una Procuraduría General de la República, un Instituto de Acceso a la Información Pública. Tendremos entes que serán beligerantes, trascendentales, fundamentales en esa lucha en contra de quienes actúan de manera ilegal. Y si los titulares de esas instituciones no tienen la disposición de colaborar en este proceso que se ha anunciado de trabajo conjunto entre expertos internacionales y funcionarios nacionales, vamos a tener un problema. De tal manera que la elección de los próximos funcionarios en los próximos meses será esencial para garantizar que esta comisión pueda tener éxito. Reitero, si todos estos elementos que he precisado se toman en consideración y son evacuados de manera responsable, es muy probable que en el futuro no podamos tener obstáculos que cuestionen la efectividad de esta misión o la prontitud con la cual responde a las expectativas de la población. Y finalmente, tal vez un elemento que tiene que ver con la agenda. Claro que hay una enorme cantidad de actos al margen de la ley que se han cometido en el pasado, pero es fundamental que se establezcan prioridades. Yo creo que hay elementos que son importantes explorar al fin de deducir responsabilidades sobre lo trascendental y lo de gran calado. Por ejemplo, hay ahí todo un reto de investigación en el sector energético que no podemos dejar de lado y no podemos dar pasos en otros sectores cuando, por ejemplo, tenemos una herencia de muchos actos al margen de la ley que han afectado a la ciudadanía en el sector energético. En tal sentido, dentro de la agenda de casos a evacuar, ese pudiese ser algo importante. Todo lo que tiene que ver con esas concesiones, con esas licencias, con esos contratos de alianza público-privada que laceran la economía nacional y golpean al pueblo hondureño y que tienen larga vigencia en términos de sus contratos, debería ser un tema neurálgico también para la misión, para que trabaje con entes contralores del Estado y operadores de justicia. Finalmente, el tema del financiamiento electoral. Una herencia que dejó la MASI, en donde tuvo una colaboración importante, fue con este asunto de la unidad de política limpia y con la ley para el control del financiamiento de los partidos y los candidatos y las campañas. Lamentablemente fue un esfuerzo que dejó una institución desdentada, una institución sin garras y una institución limitada en ese ámbito. Creo que este aspecto del financiamiento de las campañas debería de ser también un elemento de agenda fundamental, especialmente por todo lo que se ha hablado del financiamiento del narcotráfico, de redes de corrupción a los distintos procesos electorales. Entonces, si tomamos en consideración todos estos elementos,
si se actúa con responsabilidad, si se es transparente, si se rinde cuentas y se da amplios espacios de participación a los sectores para llegar a un acuerdo final, creo que esta misión puede tener éxito, especialmente si la vigencia de la misma va más allá de este gobierno y se deja instalada por lo menos por una década de vigencia en donde pueda fortalecer las capacidades de las instituciones estatales del país. Bien, y ya que lo menciona el ingeniero Omar Rivera, vamos a hablar con el doctor Castro Bobadilla sobre los temas que podría establecer como punto investigativo la CICI. ¿Será que va a continuar con las investigaciones que inició ya la MASI anteriormente, o se va a iniciar con casos que ocurrieron después de que llegó la CICI incluso al país, doctor? Quien debe de definir eso, señorita, es el mismo convenio que se establezca, a mi criterio, la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué razón? Porque es justo el marco legal de funciones que el Estado va a aceptar de estos funcionarios internacionales, valga la expresión, es el marco sobre el cual se va a desarrollar, y ese convenio tiene que mencionar cuál va a ser su interrelación con los entes investigativos, esto sea la TIC o sea la DPI, si fuera el caso, con el Tribunal Superior de Cuentas, si fuera también otra institución que tiene que participar y ser mencionada en ese convenio. Lo mismo lo que se refiere al Poder Judicial. Yo soy de los que creo que el Poder Judicial, por ejemplo, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, es la primera llamada a ser respetada como tal. Sus sentencias, sus resoluciones, lo que sea que emite, necesitamos empezar nosotros a darnos cuenta que si no respetamos la institucionalidad del país y nos referimos con personalización, verbigracia, yo puedo tener una desaveniencia con alguien, pero eso no se refiere que es con el Poder Judicial. Pero en el país tenemos la tendencia de arrastrar al Poder Judicial con las situaciones de un caso particular y con algo muy particular en relación a una desaveniencia, pero eso no tiene que ver nada del Poder Judicial. Dos, el Ministerio Público, sí, por ejemplo, parte de lo que yo vi en la introducción del temario que usted nos estableció, el marco que usted nos estableció en este foro, ya nos lo dijo. El Ministerio Público necesita replantear realmente cuáles son sus prioridades también, porque eso de querer abarcar en este campo todo, no se puede. Y vea lo que ocurrió con la MASI. Tengo aquí parte de lo que se estableció con la MASI. Decía que iban a investigar los casos de narcotráfico en el país. Así se establecía, estaba por ahí. Y yo desconozco si investigaron algún caso, eso yo no lo puedo decir, pero por lo menos, dado el señor Juan Jiménez Mayor, que se expresaba cada rato, iba a los foros, etcétera, ventiló muchas cosas. Es más, se puso a hablar de gente inclusive y de que cuestiones de judiciales. Eso desdijo de la institucionalidad del país y realmente la función que tenía, que era, en mi entender, un acompañante para firmeza y la experiencia y el conocimiento que pudieran tener ellos en este campo. Uno llama a expertos en el campo, rama o ciencia en la cual tienen un mayor conocimiento. Pero yo le quiero decir, los jueces tienen una educación constante, una formación constante en Honduras. Tienen su propia escuela judicial y a mi criterio, ahí hay personas brillantes realmente, porque me tocó convivir con ellos. Ahí hay personas excepcionales, prudentes, garantistas y que sus sentencias son basadas en aspectos serios, objetivos. Como le dije yo, las tres características de todo elemento de prueba. Pero no deja de ser menos cierto que hay jueces de conciencia. Aquellos que leen el periódico y que van resolviendo de acuerdo al escándalo mayúsculo. Usted lo puede ver, porque son seres humanos, pero eso no conlleva a toda una institución. El Poder Judicial ya tiene constitucionalmente cuáles son sus funciones. Necesitamos un respeto constante al Poder Judicial, me simpatice o no me simpatice tal o cual persona. Este es un país donde personalizamos. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene que dar prioridades y replantear, a mi criterio,
las mismas fiscalías, la capacidad investigativa propia, a través de la institución que tiene la ATIC, que se ha querido dedicar a todo, menos investiga crímenes, investiga delitos sexuales, investiga igual que la DPI. Entonces, en realidad, ¿para qué creamos eso? Una paralela de la otra policía, por ejemplo. Necesitamos que el país, yo invitaría al Congreso Nacional a discutir, por ejemplo, la creación real de una institución investigativa real en Honduras. A mi criterio, hace siglos, hace años la estamos pidiendo. Y aquí, por ejemplo, en cuestiones de drogas existen 10 instituciones nacionales que investigan, más el acompañamiento internacional sobre cuestiones de narcotráfico, todo eso. Y usted ve el resultado que se ha dado. Ha tenido que venir gente de afuera a llevarse gente de acá por su participación, cierto o no, de estos tipos de delitos. Si va a venir una MASI, va a venir una CICI, yo le hago la pregunta, ¿y cuál policía va a ser la investigadora? ¿Qué equipo investigador tendrán? ¿Quiénes serán los técnicos? ¿Cuál será el ámbito de su competencia? ¿Será siempre el Ministerio Público a través de la ATIC? Entonces necesita replantearse. Y si son efectos de corrupción, son delitos contables, en el cual tienen que haber personas en esa experticia, auditores y contadores. Lo tiene la ATIC, lo tiene la DPI, lo tiene la falsificación de documentos. Para poder existir corrupción en el país hay cooperantes. La Banca Nacional, la Comisión de Banca Nacional de Seguros, ¿hasta dónde ha permitido la salida de esos capitales? Porque para salir salen a través de la Banca Nacional. Una serie de aspectos muy interesantes que tiene mucho que hacer la Cancillería para darle el marco legal y establecer ciertos parámetros, como lo tiene aquí su invitado. Él es un juez de sentencia, pero él tiene limitaciones en su ejercicio profesional justo cuando está en el cargo por razones que no puede ventilar los asuntos que va conociendo. Y ese es uno de los desafíos. Dos, yo soy de los que creo, lo que me da miedo, y creo, me da miedo, mucho miedo a mí, como en el pasado los que votaron que se fuera con la MASI, ahora vienen y dicen que sí, que venga la CICI. Y son casi el 50% de los diputados que están en el Congreso. ¿Será porque ya tienen el agua al cuello, doctor? No lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que yo diga en realidad sería un irrespeto y es una parte especulativa que no me gustaría hacerlo. Yo creo que solo el ser humano se equivoca 2 veces y pega con la misma piedra. Rectificar es de gente correcta, pero aún así que la rectificación para mí me da miedo porque son legisladores que se mueven al sol del viento y al sol de algún interés particular. Ahora fíjese bien, nosotros en Honduras, este tema es de derechos humanos. Y la debilidad más grande que tiene Honduras es en estos temas. El acceso a la justicia, el acceso a una pronta investigación de los casos. Señorita, vamos a utilizar, lo que no quisiera es que utilicemos el derecho penal para perseguir opositores políticos. El Congreso acaba de aprobar, fue una de sus primeras iniciativas, cuando aquí se hizo persecuciones políticas a través del sistema judicial, a través del sistema penal, para personas que habían estado en un gobierno determinado. Y por eso se emitió eso. Y de hecho así fue. Porque lo primero que ocurrió es cárcel. Después, estando en la cárcel, usted demuestra su inocencia. Cuando realmente que venga la CICI, la vamos a implementar y vamos a querer que haga lo que están actualmente en la administración pública en turno, porque esto es de turno. Cada 4 años se da vuelta el sistema. El Estado es el permanente, pero los que cometen delitos somos los seres humanos. Y yo creo, señorita, que debe de existir independencia, cierto, en las acciones, como dijo Omar Rivera, una independencia, pero con restricciones de naturaleza contractual y de bienvenida al Estado. Ya se aprobó la eliminación de la ley de secretos, pero la ley de secretos
era paralela a la tasa de seguridad, que creó una cuestión bien interesante. Se crearon juzgados especiales, fiscalías especiales, que reciben dinero de la tasa de seguridad. ¿Ok? Eso creó una condición no igualitaria en el Poder Judicial. Jueces, todos los jueces conocen lo mismo, pero este grupo, que fue preseleccionado y no sé qué más y no sé qué menos, ciertas características, tiene ciertos privilegios, y entre ellos el económico, lo cual crea una intervención de un poder en otro poder que debe de mantener cristalina su independencia. Es mi criterio, cualquier dinero que entre al sistema judicial debe de entrar a través de su presupuesto y ser distribuido a través de su presupuesto. Y ya usted lo ve, cambió el gobierno. Se tiene que cambiar el Consejo Nacional de Seguridad, que va a contribuir con ese dinero. ¿De dónde le vamos a pagar a la CICI? Honduras tiene que pagar algo. La cooperación internacional contribuye. Pero fíjese que en los diferentes foros o diferentes reuniones que hay a través del Congreso Nacional, usted iba a una recepción, qué sé yo, por algo A o B, y ahí le preguntaban los funcionarios diplomáticos de la embajada sobre asuntos que yo decía, mire, disculpe, pero yo no conozco sobre eso. ¿Cómo se enteró usted? Entonces, en realidad, me parece que debe de haber una independencia en todo el sistema judicial y en todo el sistema investigativo. Porque en Honduras es cierto, ya lo dijo los dos invitados acompañantes de este foro, la corrupción de Honduras viene desde que Honduras se fundó. Pero hoy está más acentuada y es más descarada. Cada 4 años usted ve a este país más y más ricos, porque somos tan ricos que cada 4 años hay más nuevos ricos, porque la investigación criminal no tiene los dientes, los colmillos como tal. Aquí se mueven los funcionarios, los remueven a los funcionarios, no hay seguridad laboral en los funcionarios, y por eso usted va a ver que queremos que las cosas funcionen como yo quiero, caprichosamente y de acuerdo a mis intereses. Son etapas que hay que discutirlo mucho. Para eso están estos foros, los foros en el Parlamento, los foros de la sociedad civil, de buscar las mejores respuestas a este desafío. Pero la debilidad de Honduras, con solo que estén hablando de que venga la CICI, sigue siendo la investigación criminal. Si nosotros tuviéramos verdaderos investigadores criminales e instituciones con jefes o los funcionarios de más alto nivel, con la seriedad y compromiso con la nación, no estuviéramos en este momento como tales. ¿Qué pasó con el fiscal actual? ¿Qué pasó con el fiscal anterior? ¿Qué pasó con el otro anterior? Aquí tuvimos fiscales que ventilaban todos los juicios en forma pública, en la época del señor Rubí, ¿verdad? Y ventilaban todos los procesos. Creo que debe de crearse un marco legal también. Debemos de establecer el respeto a los jueces, a los señores jueces, en su cargo, en el desempeño de su cargo. Debemos de parar el cazabrujismo, porque no todo lo que se mira en Honduras es corrupción. Hoy está de moda, señorita, el hondureño solo dice 5 insultos. Ya cambió 2 y estos 2 se han vuelto fuertes. A usted le van a decir narcotraficante. Aquí todo hondureño es narcotraficante, mientras no demuestra lo contrario según los insultos clásicos del hondureño. Y hay otro insulto más. Y creo que no podemos seguir en una santa inquisición viendo todo desde el punto de vista de corrupción. Darle la oportunidad a la gente, al señalado, a defenderse bajo las garantías procesales y no bajo las garantías viscerales de quien esté investigando, de quien esté acusando o quien esté juzgando. No lo podemos impedir porque somos todos seres humanos, pero igualmente tratar de poner las reglas claras en este campo, establecerlas de una buena vez en lo que son el Ministerio Público, que si hacemos un balance general, si hiciéramos esto, si el Ministerio Público dice cuántos casos ha presentado en determinados y cuántos casos realmente ha habido una sentencia condenatoria y cuántos casos ha habido en absolutoria, usted vería un balance y hay que investigar por qué no fueron condenatorias o por qué fueron como tal absueltas las personas.
Solamente el que está presente en un juicio puede decir qué fue lo que pasó. Los juicios por eso en Honduras son públicos, abiertos, y deberían de ser también hasta transmitidos, si es posible, por televisión, para que el público se entere por qué el juzgador llegó a una resolución. ¿Por qué razón? La transparencia debe de ser también, a mi criterio, como ocurre en otros países, público, para que se pueda conocer realmente y apoyar o no la sentencia judicial respectiva. Los jueces se condenan en base a prueba y ratifican la inocencia de la persona a través de su sentencia a base de lo que no le han podido presentar, que es aquella fuerza probatoria de enervar el estado de inocencia de cualquier ciudadano. Los jueces tienen que ser garantistas de acuerdo a la Constitución de Honduras y debe de ser el ente investigador quien someta a la jurisdicción de la competencia judicial elementos de prueba y no pareceres políticos en determinado momento. Y la transparencia, sin duda, abogado y doctor, es lo que se busca, es lo que nos parece en este momento tal vez una utopía, pero que es necesario que llegue al país y que logremos combatir esos índices de corrupción que son de los más altos, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Esta mañana por Canal 11 y también por www.11noticias.hn. Vamos a iniciar este segmento siempre con este tema de la llegada de la Sisi al país, de esta comisión contra la corrupción que se dice se les dará las herramientas para que logren combatir ese flagelo que tanto ha afectado a nuestro país. Pero es interesante conocer ¿qué postura entonces deberían tomar los entes operadores de justicia ante la llegada de la Sisi? ¿Serán colaborativos? ¿Apoyarán el trabajo que hará la Sisi? Abogado Mario Díaz, reconociendo también la carencia del recurso investigativo en el país. Es fácil decir queremos independencia, pero también es de reconocer que no se ha hecho muy bien el trabajo. Sí, efectivamente así es. Pero antes de eso yo quisiera referirme un poquitito al tema de qué casos debe conocer la Sisi en el país. Yo creo que la Sisi no debe partir de cero. Sí. Ya se tuvo una experiencia acumulada con la venida de la MASI en el país. Hay una serie de casos que quedaron sin continuar con sus procesos investigativos por falta de operatividad de la OFERCO, en el sentido pues que vio disminuida su capacidad investigativa y de apoyo, y creo que muchos de esos casos están ahí en el escritorio todavía. Entonces yo creo que esa debe ser la base operativa de la cual debe partir, porque no se debe abandonar la experiencia importante y positiva que se ganó. Y obviamente los otros casos tendrán que ver con el propio diagnóstico que se haga en este momento preciso de cuáles son los intereses que deben existir dentro de la sociedad, dentro del Estado, para efectivamente poder determinar una agenda que nos diga qué casos son los que se deben conocer prioritariamente, y de esos son los que deben plasmarse en el convenio tal como se ha mencionado, pero no partir de cero, porque ese es el problema de nosotros, que cada 4 años cambia un gobierno y todo lo que le hizo el anterior pues se desecha, y eso es una incorrecta forma de desarrollarse un Estado, porque toda la experiencia acumulada se vota y entonces eso es un necesario mal uso de los recursos con los que cuenta la nación. Ahora bien, yo creo que debe establecerse o deberá establecerse en el convenio cuáles son todas las formas en que el Estado habrá de abrir las puertas para la venida de esta misión, de tal manera pues que esté muy claramente determinado cuál va a ser la función, la colaboración, la apertura que va a tener cada una de las instituciones estatales, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas, de todas aquellas instancias que tengan información respecto a los casos que se deban estar investigando. El propio Congreso Nacional de la República, por ejemplo, la MASI demandaba, y yo creo que es una demanda que todavía es vigente, el tema de la aprobación de una ley de colaboración eficaz, sin la cual o bajo la cual es muy posible que se faciliten los procesos investigativos, porque lo que se trata es de llegar a redes de corrupción, es decir, las personas involucradas en este tipo de
de actos no lo hacen solo, lo hacen porque tienen una red que se encarga de provocar estos casos de corrupción. Entonces, esa es una forma concreta en que el Congreso, además de aprobar el convenio, deberá facilitarle la acción a la MASI aprobando este tipo de leyes que contribuyan a desarrollar los procesos investigativos. Ahora, en materia investigativa, ¿quién de todas las agencias de investigación tendrá que colaborar? Pues son cosas que tienen que definirse. Pero eso es lo que tenemos en el país, y todos los entes estatales, por mucho deficiencias que tengan, pues tendrán que ponerse a tono con las condiciones en que la misión va a desarrollar su función de tal manera que tenga éxito. Es decir, la misión por sí sola no va a poder tener éxito, no, tiene que haber un acompañamiento para que se obtengan los resultados que el país necesita. De lo contrario, entonces nos vamos a quedar solamente con la presencia de la misión por un X o Y tiempo, pero sin tener resultados. Si el país, si la institucionalidad no se involucra en que la misión tenga éxito, pues ese éxito no va a venir nunca. Correcto, y la justicia pues debería de imperar independientemente del partido que se encuentre en el gobierno, y debería ser un proyecto de país pensando en las próximas generaciones, un tema a futuro. El ingeniero Omar Rivera se refería a los casos de corrupción que debe investigar la CICI, y sin duda uno de los que ha sonado recientemente es el caso de los hospitales móviles. Usted lo conoce de cerca, ingeniero. ¿Qué va a pasar con la investigación de esos 48 millones de dólares? Sí, mire, yo creo que comparto con el abogado Díaz. Yo creo que la institucionalidad ha efectuado una acción bastante importante donde se han invertido muchos recursos. En la época en donde la MASI estuvo aquí, hay muchos procesos de investigación que finalmente no llegaron a traducirse en acciones de requerimientos fiscales. Creo que tiene que completarse esta acción de investigación y que se pueda someter a los tribunales de justicia. En el marco de la pandemia, como usted muy bien lo dice, hay casos relevantes que están en ciernes. Este caso que el Ministerio Público actual, liderado por el abogado Chinchilla, ha efectuado una serie de investigaciones que esperamos nosotros puedan finalmente ser completados, pero como lo decía anteriormente, sumado a lo que antecede, sumado a lo que ya se había ejecutado en términos de inicio de pesquisas, creo que hay otros asuntos relevantes que tienen también que ser considerados. Yo puse énfasis en dos temas que me parece son trascendentales, en tres temas que me parece son trascendentales. Uno, el tema de energía; otro, el asunto de las concesiones y licencias; y el tercero, el asunto del financiamiento en campañas políticas. Sí, comparto con usted, hay algunos temas como el de los hospitales móviles que están incrustados en la mente de la población, que están en el imaginario colectivo y que creo que deben concluirse. Ahora bien, hay un asunto que usted planteaba que me parece que es de especial importancia en términos de quién colabora con quién. ¿Son las instituciones del Estado las que van a colaborar con la CICI o es la CICI la que va a colaborar en el fortalecimiento de la institucionalidad? Creo que ahí debe de definirse y eso debe estar claramente establecido en el convenio, con absoluta claridad cómo se va a contribuir a robustecer las capacidades de las instituciones. Yo he identificado por lo menos 6 instituciones en donde se tiene que prestar especial colaboración. El Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Creo que son una serie de entidades que requieren que su personal sea capacitado, que los sistemas
de investigación, los sistemas de procesamiento de las distintas pesquisas que hagan, los distintos procesos que tienen ellos que efectuar para impartir justicia o para efectuar auditorías, creo que deben de ser perfeccionados y modernizados. Y por el otro lado, debe buscarse un mecanismo, y creo que mis compañeros de SED estarán de acuerdo, un mecanismo para que se mejore la coordinación, la articulación y la complementariedad en procura de que la impunidad no impere en el país. En muchas ocasiones, los esfuerzos que estas instituciones realizan no necesariamente tienen éxito porque dependen del apoyo de otras entidades, inclusive de entidades como la Policía Nacional, que juega un factor determinante. Finalmente, un aporte que quisiera hacer al debate es el hecho de evitar crear islas en el marco de la acción de trabajo de una misión internacional. Creo que es importante, sin duda alguna, es fundamental que se haga un esfuerzo desde unidades especializadas, pero estas unidades especializadas deben de formar parte de la institucionalidad, no deben de ser entidades aisladas de la dinámica ordinaria dentro, por ejemplo, del Ministerio Público o del Poder Judicial, porque de no hacerlo así, el legado que pueda dejar la CICI en el país será disminuido. Creo que si forma parte de la integralidad de la institucionalidad y poco a poco se va volviendo una norma de conducta, esas actuaciones diligentes, efectivas, yo creo que esa será la mejor herencia que una misión internacional pueda hacer al país. Bien, importante. Ahora, en cuanto al tema de cuánto tiempo debe estar la CICI en Honduras, hay quienes han mencionado que debería estar al menos unos 2 periodos, unos 8 años. Hay quienes dicen que más por el tema que mencionaba el doctor Denis Castro Bobadilla, de que la corrupción en Honduras no es de ahorita, sino que se viene arrastrando históricamente, y es por esa razón que llegamos a estar en un país quebrado sin recursos. Doctor, ¿cuánto tiempo para usted debería estar la CICI en Honduras, o si se debería llegar a acuerdos para que esté permanentemente en el país apoyando o fortaleciendo, al menos durante un tiempo, para que después ya solitos podamos defendernos? Sería interesante que esa respuesta la hiciéramos en base a una evaluación constante y permanente de la misma forma de trabajo. Le voy a decir por qué. Acaba de mencionarlo a don Omar y lo dijo el señor juez aquí presente. Los casos de la MASI, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos y dónde se encuentran? Pongamos en una balanza cuánto es la pérdida estatal sobre esas causas y cuánto fue lo que se gastó sosteniendo a la MASI en el país. Acuérdese de todos los beneficios que van a haber y tienen que estar previamente establecidos en ese convenio. Entonces debe de permanecer, usted no lo puede poner ahí, debe permanecer tanto tiempo, porque todo radica en la conducta que se puedan tener como colaboradores al sistema de justicia del país, porque no es el sistema de justicia del país el que le va a colaborar a ellos, en el sentido de subordinación. Al contrario, vienen, y entendí yo, la MASI era un ente colaborador de apoyo inclusive para investigaciones internacionales. Para mí, uno de los aspectos más puntuales que debe de tener ese convenio con la MASI es la colaboración de los países que integran Naciones Unidas para darle información expedita a Honduras. ¿Dónde está el famoso dinero o los dineros que nosotros sospechamos que se fueron de Honduras? ¿En qué país integrante de Naciones Unidas se encuentra, por ejemplo, fueron llevados los dineros
de los hospitales móviles. Entonces, el compromiso internacional de Naciones Unidas de pedir, ¿verdad?, el suplicatorio que ejecute el ente investigador, UFERCO, yo no sé qué nombre le van a poner, o se va a continuar la misma UFERCO, siempre dependencia del Ministerio Público, sea expedito. Usted podrá darse cuenta que no hemos sabido, por ejemplo, a qué cuentas le puso, porque ya se sabe que se movió el dinero, a Bahamas, creo que a Panamá y no sé dónde, pero no hemos podido, por lo menos yo no lo sé, no sé si el señor juez lo sabe, pero no lo puede decir él, yo sí lo puedo decir si lo supiera. Pero, ¿qué pasa? No tenemos esa colaboración. Entonces, si vamos a estar con lo mismo, realmente es más elefantes blancos sin sentido. Por eso, ¿cuánto tiempo debe permanecer? Bueno, en la medida que el Tribunal Superior de Cuentas establezca qué requisitos requiere ese convenio, que la Procuraduría General de la República sea invitada a presentar qué aspectos les interesa, que el Ministerio Público deje claro cuál va a ser el límite de las funciones en que van a trabajar concomitantemente, que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que hoy vemos bastante callado en el país, sin participación activa, por lo menos que yo sepa, debe de también establecer ciertos elementos de parámetros. La Comisión de Banca Nacional de Seguros también, qué cosas le interesan y en qué manera va a contribuir. Y el mismo Poder Judicial, en su autonomía constitucional, porque es un poder del Estado, puede sugerir qué aspectos le interesarían para que la Cancillería recoja todos esos aspectos y los plasme en un convenio para plantearlo a Naciones Unidas, que estos son los elementos por los cuales vamos a trabajar con esa institución. Y así, con reglas claras, todo claro, iniciar esto. Entonces, ahora sí le puedo decir yo cuánto tiempo puede permanecer. Pero usted va a ver que si la vez pasada se hicieron las cosas a la carrera, dejaron varios huecos, y esos huecos crearon escozores, quedaron malentendidos, hubo confrontaciones innecesarias, y hubo zipizapes más entre uno de las personas integrantes de la MASI con personas públicas, y llevaron a un zipizape que debió haberse quedado plasmado en eso. La evaluación constante para mí de parte de los entes que contribuyen a la justicia del país, todos los que mencioné contribuyen a la justicia del país, en una u otra manera, a ese esplendoroso deseo que todos tenemos en constitucional y de derechos humanos, acceso a la justicia, y saber también que se haga justicia. Pero necesitamos, en todo caso, para darle respuesta a eso, que las instituciones le manden a la Cancillería, que la Cancillería escriba a todas estas instituciones y que le den qué aspectos consideran, por la expertise que ya se tiene de una cuestión anterior, les interesaría que estuviera plasmado en ese convenio. Y sobre todo, y qué importante que lo menciona, la prioridad que se le debe dar a algunos casos. En el caso específico de los hospitales móviles, es por el seguimiento del dinero, porque probablemente todavía está en algún lugar. Señorita. Pero no sabemos. En eso de los hospitales móviles, oiga bien, 57 millones de dólares. Pero aquí nomás, 2 veces se aprobó una carretera, el Congreso lo aprobó, pero el Congreso tiene la culpa de muchas cosas, porque en el presupuesto permite que el Ejecutivo tenga la liberalidad de que el dinero asignado para tal cosa lo mueva para otro lado, no le pone candado. No hay candado en el presupuesto. Y en la experiencia que yo tuve, yo insistía que le pusieran candado para que las obras se ejecuten. Imagínese usted que el Congreso, yo voté a favor de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en cuentas de 457 millones de lempiras que estaban en cuentas bancarias, la universidad hiciera los cambios en el hospital escuela que son urgentes, son necesarios, porque es una estructura que existe antes, señorita, que muchos de los hondureños jóvenes como usted nacieran. Ese hospital existe, está muy deteriorado. Y fíjese que yo voté para que se lo dieran a la universidad. El Congreso votó para eso, para que se hiciera obras de infraestructura. Y el dinero apareció en una comisión del hospital escuela. Y en todo caso se aprobó para que se le diera Inves. ¿Y a qué horas le pasó Inves? ¿Con qué autoridad Inves? Si el que tiene el manejo, la autoridad de transferir dinero es el Congreso Nacional, ¿cómo es que alguien pasó ese dinero a una comisión? No estamos diciendo que ha habido corrupción, sino por cómo es eso.
Este es uno de los aspectos que debe investigarse. ¿Qué pasó con 457 millones que estaban en bancos? ¿En qué lo gastaron? Yo tengo documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas que el Estado de Honduras en menos de 6 meses se endeudó en 3.800 millones de dólares solo para comprar mascarillas, gel, esto y lo otro acá. Y ahora nos quieren decir que cada hospital compró también su propio equipo. Es interesante. Somos un país que derrochamos el dinero público. Somos un país donde el funcionario, ¿cómo es posible que un funcionario va a tener ahora a discrecionalidad 81 millones de lempiras, entre comillas, para ayudas sociales solo en este municipio? Y que no va a liquidar. Todo dinero tiene que ser liquidado. Es un principio fundamental de la transparencia. Dinero que a mí me entreguen de viáticos, dinero que yo debo de liquidar. Empecemos con cosas sencillas. La corrupción, dejemos de verla solamente ahí arriba. Aquí tenemos corrupción de funcionarios que están en el Parlacén y van a sesiones del Parlacén y son funcionarios públicos en Honduras. Es un doble salario, es enriquecimiento ilícito. Es cuestión de que el Tribunal Superior de Cuentas realmente tenga la voluntad investigativa. Es que los entes policiales nuestros y los entes que investigan realmente hagan su trabajo. Pero tenemos un letargo. Nos gusta, mire, es rimbombante y apantallador cuando la persona pone su mano en este libro, mire, ¿verdad? Prometo ser fiel a la República y una serie, y todo lo que dice la promesa constitucional. Y usted se da cuenta que no es cierto. Liquidar hasta los viáticos es una obligación del funcionario. Todo dinero del pueblo tiene que ser liquidado. No que estamos con discrecionalidad, con secretitos. No, eso es privado. No, esto es esto. Por ejemplo, yo oí al señor Ángel Edmundo Orellana Mercado invitar al Congreso a abrir sus puertas para que entre el Consejo Nacional Anticorrupción. Él no es congresista, él está en el Poder Ejecutivo. Se expresó como ministro, perfecto. Pero ya es una injerencia. Pero igual, creo que tiene la razón. El Congreso debe de abrir todas sus puertas, porque en menos de 3 meses se habla que gastaron 500 millones de lempiras. ¿En qué? Veamos, volverse transparente. Hay mucho que hacer en ese tema de transparencia, abogado Díaz, e incluso la corrupción. Y estas redes de corrupción son tan fuertes que han logrado infiltrarse en poderes del Estado. ¿Qué podemos decir de esto cuando hay una lucha frontal y entonces los entes operadores de justicia colaborarían con la CICI, pero muchos podrían estar involucrados incluso en corrupción? Bueno, esa es una situación muy real en el país. Diferentes estudios se han hecho sobre el tema de corrupción en Honduras, sobre la penetración de las instituciones en el país, y pues se ha llegado a una conclusión muy triste, que prácticamente todo el aparato estatal tiene diferentes tipos de infiltración, de redes de corrupción, de redes de crimen organizado, etcétera. Evidentemente, pues, estas son, como dicen los pueblos, decires, porque procesos investigativos que nos permitan saber exactamente quiénes integran esa red de corrupción, quiénes son esas personalidades que están y qué cosas concretas han desarrollado, pues no se tiene esa información, porque los procesos de investigación, todos lo sabemos, de ese tipo de cosas son sumamente complejos. Por eso es que, si hablamos, volviendo al tema de la misión, el tiempo es importante en relación a los resultados que se pretende obtener, a los objetivos que se pretenden lograr. En un tiempo corto, vaya, si nos ponemos dramáticos, por ejemplo, de 2 años, prácticamente no podría hacerse nada, porque un caso complejo nos va a llevar mucho tiempo, inclusive trabajando con suficiente diligencia, porque ese es el otro tema muchas veces también, que no hay diligencia en los trabajos de investigación o en todo el trabajo del estamento del aparato del Estado. Entonces, el tiempo tiene que ver con los objetivos y con los resultados que se pretendan lograr. Si tenemos un tiempo demasiado corto, pues los objetivos van a ser muy modestos. Si tenemos un tiempo más o menos extendido, los resultados podrían ser mucho mejores. Ahora bien, eso tiene que ver con, digo, directamente con los objetivos. Sí he escuchado en tema de tiempo, pues que algunos han hablado de 6 años, otros han hablado de 8 años, y yo creo que esto es importante que quede claro que por lo menos consideraría que no debe ser de un periodo. ¿Por qué razones? De un periodo de ejercicio,
en el Ejecutivo, porque entonces podría haber un tipo de manoseo en cuanto a los casos a investigar, o que ocurrió lo que pasó en el tema de la misión anterior, que prácticamente en muchos de los aspectos fracasó, sobre todo en el proceso de renovación del convenio. Yo creo que eso se debe evitar si se pone un tiempo demasiado corto. Porque digo, estamos hablando de que la corrupción generalmente es una corrupción que se establece, que se implanta, que se instala en los sectores públicos del Estado, en cuanto funcionarios, funcionarias, etcétera, que utilizan recursos públicos, pues no dan cuenta de ello. Y esa es una situación que ya se está muy identificado, que es una causa que limita el desarrollo de los pueblos. Entonces, si tenemos funcionarios y funcionarias que actúen bajo ese esquema, pues el proceso de infradesarrollo que tenemos va a seguirse expresando en el país y tendríamos cero posibilidades de tener mejores condiciones de vida. Entonces, yo pensaría pues que efectivamente para poder desarticular esta red de corrupción tiene que haber un tiempo más o menos perentorio que esté en relación directa con los resultados a obtener y sobre la base pues de convenios que impliquen la evaluación permanente de las actividades como corresponde cuando se hace la evaluación del desempeño de cualquier funcionario. Continuamos con más del foro La Entrevista. Vamos a darle un espacio al ingeniero Omar Rivera para que se despida y que nos deje un mensaje final sobre este importante tema y también sobre el tema del juicio político que se podría implementar o que al menos se solicitó desde el Congreso Nacional en contra del titular de la Corte Suprema de Justicia y también del Ministerio Público. Bueno, muy contento de haber estado en el programa. Yo creo que la llegada de una comisión internacional que apoye a las instituciones del Estado para combatir la corrupción y la impunidad es una decisión correcta, es una decisión que tiene mucho que ver con lo que prometió la presidenta Xiomara Castro y es muy importante responder a esa promesa y a la expectativa que tiene el pueblo hondureño de contar con ese apoyo externo para robustecer la institucionalidad. Sin embargo, creo que hemos concluido en el programa que es muy importante no hacer las cosas a matacaballo, que es muy importante no hacer las cosas a la carrera, que es muy importante profundizar en el análisis del alcance de las responsabilidades, la misión que tendrá esa comisión internacional, que aspectos de tipo administrativo son fundamentales dejarlos claros, especialmente en términos del financiamiento que dará la comunidad internacional y el financiamiento que dará el gobierno de la República y garantizar la sostenibilidad de los recursos que se van a requerir. Es importante hablar de la vigencia de esta misión que desde mi punto de vista tiene que ser prolongada. Como decía el doctor Denis Castro, esa vigencia tiene que estar marcada por la agenda que va a desarrollarse con instituciones operadoras de justicia y entes contralores del Estado. Necesario definir la agenda de trabajo. En tal sentido, creemos que si las cosas se consultan con los distintos sectores, se discute, se profundiza y se plasma todas esas valoraciones en el documento que se suscribirá, creo que esta misión va a tener el éxito que deseamos todos nosotros. Por el otro lado, en función de esa pregunta que me ha realizado, creo que el Congreso Nacional tiene facultades y cuenta con la mayoría calificada para interpelar o iniciar cualquier acción en contra de funcionarios públicos, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Y esperamos que pueda llegar a un consenso entre las principales fuerzas políticas que existen ahí para tomar las medidas que estimen importante. Pero mucho más relevante que eso, siento yo en el corto plazo, es
que puedan llegar a un acuerdo de cuál va a ser la manera más responsable y seria para poder seleccionar al próximo fiscal general de la República, al próximo fiscal general adjunto, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de otros titulares de instituciones relevantes del país. Así que va mi saludo para usted, que muy bien moderó este foro, igualmente para el abogado Mario Díaz y para el doctor Denis Castro Bobadilla. Pasen ustedes muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente, ingeniero Omar Rivera. Y precisamente, ya que hablamos de este tema del juicio político, voy a trasladarle la pregunta al doctor Castro Bobadilla sobre este planteamiento que se ha hecho en el Congreso Nacional por parte de esta comisión de extradición para que se inicie un juicio político en contra del titular de la Corte Suprema de Justicia, también el titular del Ministerio Público y también en relación al tema de derechos humanos a la señora Blanqueza Aguirre. Mire, yo quisiera saber de quién nace tanto interés en una cuestión de este tipo. En el Poder Judicial, por ejemplo, el magistrado presidente actual fue electo mediante un proceso. En todo caso, tendría que hacerse una investigación en cuanto a el ámbito de su competencia. Y él va todos los años al Congreso y se establece en ese sitio, en el Congreso Nacional, rinde un informe y se abre en el protocolo anual la oportunidad de hacer preguntas, porque se invita a la Cámara a hacer preguntas. Este año no hubo informe del presidente de la Corte al Congreso Nacional. Para mí, primeramente, tendría que ser invitado el Pleno de la Corte a rendir su informe anual ante el soberano representativo de la nación, que es el Congreso Nacional. Yo estuve en la comisión de selección del fiscal general. Yo formé parte de esa comisión. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar gente brillante, porque hay gente brillante en Honduras. Entrevistamos hasta un funcionario judiciales, ¿para qué? Excepcionales, señorita. Pero fíjese que el señor Oscar Chinchilla no cumplió los requisitos ni siquiera presentar un escrito de solicitud al Congreso Nacional de participar en eso. Más bien, él tuvo manifestaciones públicas de no quererse continuar en el cargo, pero apareció ahí y lo escogieron. Yo tuve mi voto disidente y en Cámara también presenté, no porque tenga nada contra él, no, es una persona que goza de mi aprecio y mi respeto, por no haber participado en el proceso. Pero él tiene la oportunidad de ir a una reunión ahí al Congreso a presentar un informe anual. Hace exactamente un año o año y medio pidió incremento del presupuesto del Ministerio Público, pero no fue a pedirlo, lo pidió la Presidencia de la República. Y esto no funciona así. Él fue nombrado por el Congreso Nacional y el Congreso Nacional al Congreso Nacional debe rendirle el informe correspondiente en el ejercicio de sus funciones. Porque es atribución del Congreso nombrarlo, pero también como tiene esa atribución, puede destituirlo si en el ámbito de sus competencias no han sido cumplidas. Y una de las cosas que no ha hecho y no hizo en los últimos 4 años es rendir un informe. Pidan el informe y los aspectos que estén en duda se ventilan públicamente. Eso para empezar, pero no un juicio político con una finalidad sin haber seguido los pasos correspondientes como tal. Porque nuevamente un conflicto, lo acaba de vivir El Salvador y usted mira que todavía no ha sedimentado. Nosotros ya pasamos esa etapa y seguimos con las consecuencias del mismo. No quisiera, si hay algo irregular, si hay alguna denuncia, lo que sea, cuando rinda su informe el ciudadano presidente a nombre del Pleno de la Corte, porque lo acompaña, y de todos sus funcionarios y hasta de sus accionarios, pero él no puede rendir informe de sus sentencias, que no es lo mismo, no se equivoque. En eso tiene independencia cada juez y tiene independencia cada sentencia judicial, es como tal porque la Constitución no ampara. En todo caso sería
el dejar de hacer o no hacer, o actos de corrupción que pudieran existir. Esa discrecionalidad se la da la misma Constitución al juzgador y lo mismo al fiscal general. Él sabrá por qué no, pero entonces rinda el informe al Pleno. Pero prima facie usted no va a ir. El juicio político ya se oye como un castigo. No, invitamos cortésmente al señor fiscal general a rendir su informe, dado que en los últimos 4 años no lo ha hecho. Eso es lo primero que yo sugeriría con todo respeto. ¿Por qué cree que no lo ha hecho brevemente? Bueno, en primer lugar, el Congreso estaba en forma virtual. Usted recuerda que insistimos en que fuera presencial. Y se acabó el Congreso y nunca hubo nada presencial. 2 años que no hubo nada presencial. Y para mí, entonces, eso dio lugar a toda una serie de actos de corrupción espectaculares. ¿Debería entonces rendir esa declaración, rendir esas cuentas para tratar de evitar o de calmar las aguas con el juicio político? Me parece que mire, sí, es el funcionario, mientras no se demuestre lo contrario, ¿por qué yo estoy prejuzgando de que es culpable de algo? Todos los funcionarios tienen el derecho de presentarse ante su inmediato, porque todos tenemos un jefe. El señor tiene un jefe y él tiene que rendir el informe sobre ciertos aspectos, pero sobre sus sentencias no tiene que rendirle a nadie eso. Están los recursos que la ley da al ciudadano que no está de acuerdo con la sentencia del señor que está aquí presente para que le resuelva. Esos son superiores de él jerárquicamente en la administración de justicia. Pero el presidente de la Corte no tiene por qué ir a decir por qué resolvió o no resolvió tal cosa en tal sentido. Esa discrecionalidad está amparada en la Constitución y en la independencia de poder. Yo, mire, señorita, nuestra población tiene que tener clara, porque aquí endiosamos ciertas cosas. La corrupción es un problema universal. Está en Israel, está en Estados Unidos de América, está en Inglaterra, en todos lados. La situación, ¿sabes qué? Nosotros hemos creado un sistema de impunidad espectacular a través de la legislación y a través de los funcionarios que hemos puesto en los cargos. Como mencioné yo, por ejemplo, dándoles un plus, que eso crea un ámbito de interferencia en un poder del Estado. Para mí este problema hay un gran desafío, es enorme. Yo le expresaba a la ciudadana presidente y a su esposo que tenemos que luchar por recuperar cierto nivel en Honduras para poder ingresar, por ejemplo, a la comunidad de naciones beneficiadas, por ejemplo, en la cuenta del milenio. Solo en el último 4 años Honduras dejó de percibir cerca de $5.000 millones en la cuenta del milenio por la conducta de impunidad en los actos de corrupción nacional. Pero esta corrupción, si no tiene un apoyo de orden técnico y procedimientos claros, no que se estén cambiando en el Congreso como ha venido cambiándose a cada rato, no va a hacer nada. El cambio constante de penas y de procesos es un cambio constante en la política criminal anticorrupción del país. Y tenemos silencio cómplice de los entes. Ahí sí se lo puedo decir. El silencio, hay 2 formas de participación en un hecho criminal: por acción o por omisión. Y a mi criterio ha habido omisión de sus diligencias. Yo creo que todos nosotros debemos respetar las instituciones. El respeto de exterior a Honduras o no respeto nace en el irrespeto que nosotros tenemos en las instituciones. Mi deber como ciudadano, si a usted la nombran juez, en el ejercicio de su cargo tendrá usted mi mayor respeto. Y todos los ciudadanos tenemos que darnos cuenta. Un policía, por más sencillo que sea, nos hace una señal de parada en el ejercicio de sus funciones, que consta. Y hay todo un constitutivo de procedimientos, yo debo detenerme y accesar a la información, pero no le debo de faltar al respeto, porque es una persona humilde. En esa medida nosotros vamos a crear el debido respeto, no es sumisión.
respeto es subordinación a la ley y a quien represente la ley. Necesitamos, para mí, replantear la política judicial criminal de Honduras. Sin reglas claras y si no hay entes de investigación real que les interese, no vamos a hacerlo. Y yo le voy a decir, el primer juicio que debe de conocer, va a conocer la CICI en Honduras. Yo se lo puedo decir, porque está en ese proceso investigativo por una denuncia que yo interpuse. Solo en Honduras hay 100 ONGs que están sustrayendo oficialmente de la Secretaría de Finanzas 600 millones de lempiras anuales a nombre de las personas con discapacidad. Y hay de estas ONGs que ni existen, ni hay figura jurídica, ni un establecimiento donde se les pueda buscar, pero han retirado los cheques. Y ninguna de ellas, excepto la Teletón, ha dado la información de la liquidación de esos dineros. Probablemente la CICI va a ser uno de los primeros juicios que va a conocer, y no se vaya a asustar, porque quienes integran esas ONGs son políticos. Qué terrible. Imagínense Gracias. esta noticia. Nos dio la primicia, doctor. 100 ONG sustrayendo 600 millones de lempiras anuales que irían destinados a personas con discapacidad o con capacidades especiales. Qué terrible. Ojalá se haga justicia en relación a ese caso. Abogado Díaz, sus conclusiones sobre este tema y también sobre esta noticia que nos deja con la boca abierta. Bueno, terrible, terrible, ¿verdad? Cuando creemos que ya hemos tocado fondo en corrupción, vemos que no, que todavía no, como que no hemos llegado a ese punto de inflexión. Terrible. Sí, la verdad es que Honduras es un país, muchos dicen, somos un país pobre, pero uno se maravilla, entre comillas, de cómo se extraen los recursos del Estado que son para los pobres y se hacen millonarios de la noche a la mañana. Entonces es un contraste que tenemos, un país pobre, pero que muchas de las personas que están en el Estado se vuelven millonarios a costa de esa pobreza, y por eso es que no hay desarrollo en el país. Es una situación pues que nos debe llamar a mucha preocupación, pero no solo preocuparse, sino que ocuparse de los problemas y ver cómo se resuelven, ¿verdad? Dar nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena, como se dice, pues para que esta situación cambie, ¿verdad? Porque una situación de esta naturaleza no solo le va a afectar a los que menos tienen, al final nos va a afectar a todos. Así que yo tengo esperanza de que haya posibilidades de una mejoría. Acuarpamos la idea de que venga la misión amparada en un acuerdo entre Honduras y las Naciones Unidas, y ansío que tenga resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo para beneficio del país. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden. No, gracias a ustedes por su tiempo para estar presentes en esta entrevista. Abogado Denis, sin duda, la prensa lo va a llamar hoy para que dé información sobre ese tema. 100 ONGs que sustrajeron o que sustraen todavía 600 millones de lempiras anuales de personas con discapacidad o destinados a ellos que al final no les llegan. Que no se vayan a distraer con casos de corrupción de 1 millón, de 20.000 lempiras, de 10.000, que en eso en realidad no vale la pena que venga nadie, ¿verdad? Tienen que ser casos grandes. Bueno, al final nos despedimos de este foro La Entrevista, agradeciendo como siempre su sintonía e invitándolos a quedarse con la programación de Canal 11. A continuación, con permiso, buenos días.